Según se dice, y yo creo que es cierto, ¿no? El cuento más corto escrito en lenguas hispanas, ¿no? En español, es el cuento El dinosaurio del hondureño Augusto Monterroso, que después se nacionalizó en Guatemala como guatemalteco y vivió casi toda su vida en México y donde falleció en el año 2003. Este cuento es una cosa muy simple. En una frase se dice tantas cosas con tantos significados que yo en este momento quiero leerles este cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fíjense lo importante, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cómo en una frase se puede decir tanto? ¿Cómo en una frase se puede hablar al transcurrir del tiempo? Se puede hablar sobre lo insignificante que puede ser el ser humano. ¿Cómo puede ser una frase que también se le achacan el significado, que hace una reflexión sobre la memoria histórica? Es una crítica a la complacencia, una metáfora inevitable, o sea, una metáfora a lo inevitable de la extinción. Y eso tiene que ver mucho con todo esta, ¿no? Tiene que ver también como una frase de lo inevitable al cambio y una reflexión sobre también la pérdida de la inocencia, el conformismo social y sobre todo, y es lo que yo me quiero referir, una alegoría a la opresión política. O sea, algunos ven al dinosaurio como una representación metafórica de un régimen autoritario que oprime a la sociedad. El hecho de que nadie menciona al dinosaurio podría simbolizar el miedo generalizado, eso lo conocemos todos los que hemos vivido en dictadura, a hablar en contra del poder establecido, mientras que su eventual aparición reflejaría la caída de dicho régimen. Por lo tanto, el dinosaurio está allí, y entonces la gente se mantiene callada porque el dinosaurio todavía está allí. Y eso es una cosa también a verla. No solo podemos ver el dinosaurio como un poder político, como un poder militar, como una cosa obsoleta, porque también se refiere a lo obsoleto, a lo que se quedó, a lo que debió haberse ido y se quedó. El dinosaurio desapareció, los dinosaurios hace ya millones de años. Y entonces, ¿qué ocurre? A veces decimos es un dinosaurio cuando hablamos de los dictadores, estos dictadores que llevan muchos años, o estos mandatarios a veces elegidos por la gente, ¿no? Lamentablemente. Pero también a veces cuando nos referimos al dinosaurio nos podemos referir hasta algo material que tenemos, ¿no? Un auto, esto es un dinosaurio, que a veces la gente no quiere deshacerse de eso. ¿Y por qué no a la pareja también? A veces tenemos la pareja, nos despertamos y está el dinosaurio ahí, o la otra parte se despierta y está el dinosaurio en el otro lugar, y se resisten por mucho tiempo pensando en cómo deshacerse del dinosaurio y el dinosaurio en cómo deshacerse de nosotros. Por ejemplo, el cuento fuera también maravilloso si cambiáramos. Cuando despertó, el dinosaurio ya no estaba allí. Imagínense la significación que puede tener esa frase, que había transcurrido el tiempo, que cuando había dormido tenía el dinosaurio ahí. Dinosaurios encontramos todos los días en nuestra vida, dinosaurios nos topamos todos los días en nuestra vida, hay dinosaurios que ríen, hay dinosaurios que lloran, pero lo importante, y pienso que tiene que ver con la simplicidad de esta historia, esta historia tan resumida en unas palabras que nos dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, es que debe haber un dinosaurio siempre que tengamos al despertar. Y ese dinosaurio puede ser la fe, ese dinosaurio puede ser la vida, ese dinosaurio puede ser la creación, ese dinosaurio puede ser el estímulo para vivir. Hoy he querido hablarle de forma tan poca y tan corta como es este cuento. Le dije así, a simples palabras, lo que puede ser la interpretación
de este cuento, de este maravilloso cuento, diría yo. Pero bueno, yo sé que cada uno de ustedes que me está viendo tienen una forma de interpretar qué es lo que quiso decir este autor con su cuento. Así que muchas gracias, que tengan un día feliz, que despierten y aún esté el dinosaurio ahí, que tengan muchos éxitos y un gran abrazo.